Barça 1, Osasuna 2, y la liga ha sido tirada nuevamente. Nos vemos nuevamente ante la terrible situación del Barça, ¿no? Y hoy día la gente está escuchando todo lo que dicen, la gente, lo que dice Bartomeu, lo que están diciendo los barceloneros en las páginas de redes sociales, ¿no? Entrevistas echándole la culpa a Quique Setién, de que Quique Setién no es entrenador para el Barça, y todo lo demás. Como si Quique Setién fuera el responsable de esta liga tan paupérrima. Todo lo que ha pasado no es producto de Quique Setién. Quique Setién no es más que una víctima de una pésima directiva. Una directiva que no sabe qué hacer. Que ha estado despilfarrando los recursos del club. Un club que la presidencia de Laporta había dejado como el segundo y casi el primer club del mundo que tenía más ingresos, con amplio margen de dinero para poder contratar, a tener que recurrir a créditos por comprar, porque a Rosell y a Bartomeu, con la mentalidad brasileña, están comprando de aquí para allá, quién sabe por qué, sin considerar nada, sin proyecto. Pero aquí la gente está echándole la culpa a Setién, como si Setién tuviera la culpa de tener una plantilla viciada, que él ha venido con una plantilla ya arruinada. Y aquí la gente entrevistando, hablando de fin de ciclo, diciendo cambien de entrenador. ¿Cambiar de entrenador por qué? Si el problema no es el entrenador, lo han visto por la televisión, no tiene nada que ver el entrenador. Lo que tiene que ver es el hecho de que esta directiva, empezando por Rosell y continuada por Bartomeu, dejaron que el club se volviera madridista. Así es, le empezaron a dar todo el poder a los jugadores para que hicieran y deshicieran como quisieron. Por esa razón es que Guardiola se fue del Barça, porque Rosell no quería que Guardiola mandara el proyecto, porque Guardiola quería mantener el modelo que nos había hecho tan grandes, y sin embargo aquí Rosell quería poner sus propias reglas de juego, de fichar figuritas, cracks, no, no, y sobre todo no contando con todos los detalles de las transacciones, razón por la cual al Barça lo sometieron a juicio, y no a Rosell. No, porque precisamente fue esta gestión que se encargó de que se culpara al Barça por las irregularidades. Por primera vez en la historia se estaba haciendo juicio a un club, pero la pseudo prensa de Barcelona, como Mundo Deportivo y Sport, estaban allí manteniéndose en silencio mientras se dedicaban años y años a de atacar y destruir y demoler la reputación del presidente más ganador de la historia del club. Ellos, como delfines de esta directiva, empezaron a apoyar esta nefasta gestión, y ellos echaron a Guardiola. Ellos, hablando de su independentismo, de su afecto catalán, criticando el estilo de Guardiola, echándole de mérito a su trabajo, hablando de que todo esto es por Xavi y Iniesta, repitiendo los mismos argumentos de la caverna, los mismos, porque en eso es en que se ha convertido el club, en una caverna.
en eso, donde los jugadores mandan, donde un jugador lesionado, pero por solo ser un peso pesado, lo va a jugar todo y dejando de lado a jugadores que están sanos y que pueden jugar y aportar, pero no, porque yo quiero jugarlo todo. Ellos que olvidaron sus raíces, ellos fueron jóvenes a quienes se les dio la oportunidad de crecer en este Barça. Y que se ha olvidado de sus raíces. Muchos se han olvidado de sus raíces. Hasta Messi se ha olvidado de sus raíces. Si no recuerdan cuando Messi entró, ¿quién estuvo apoyándolo? ¿No fue Ronaldinho? Incluso Ronaldinho en su estado viciado, él entendía que estaba en su ocaso y que Messi era el futuro. Y lo que hizo fue apoyar su progresión. Pero Messi no está haciendo eso con los jóvenes. Más bien ha empezado a dedicarse a hacer un partidito particular con sus clubes de amigos. Y no me refiero a que Messi dirige el club de amigos, sino que estos pesos han formado su propio club de amigos, ¿no? Como el que existía en el Real Madrid con Roberto Carlos, con Figo y con Zinedine Zidane y con otros. Y en otros clubes también, como pasaba en el Milan, también en el Inter y en tantos otros clubes. No dejaban surgir. Y a medida iba pasando el tiempo, se empezaron a burguesar. Ya no querían entrenar más. Ya no querían recibir órdenes acerca de cómo entrenar porque se creían que lo sabían todo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Tener entrenadores sin autoridad, porque la directiva se los quitaba. Valverde, todo era Valverde, el Tata Martino, porque con ellos podían hacer lo que quisieran y lo que se les venga en gana. Entrenamientos de 40 minutos, entrenamientos que ni en alevines ni en cadetes se veía. Una oportunidad a que todos se rompieran por entrenamientos ligeritos. Y ya lo dijo el entrenador del Inter cuando vio cómo se entrenaba en el Barça. Dijo que si el Inter entrenaba así les metían 8 goles. Y menos mal que el Barça tiene figuras. Por esa razón es que nos llevamos solamente 4 en Anfield y 3 en Roma. Y pudimos maquillar goleadas ante el Levante cuando perdimos 5-4 o 4-3 contra el Betis. Eso es el reflejo de un entrenamiento nefasto. Bartomeu ha pasado a ser el peor presidente de la historia de la liga. El final perfecto para una gestión desastrosa. Así es, transferencias por gusto, pagando de más, pagando 120 millones por un jugador de casi 29 años, que les había hecho un ridículo global al negarse a fichar por ellos y permanecer ante el Atlético, haciendo de su fichaje un espectáculo público que terminó en el ridículo de Barça. Así es. Cuando uno ve la gestión de Bartomeu, compras a Dembélé, un jugador que nunca se lesionaba. Y no estamos hablando, y la gente dice que Dembélé es de cristal y habla y los escuchas en las redes decir que es un paquete. ¿Paquete de qué? Dembélé es otra víctima de una gestión nefasta. Dembélé no se lesionaba y estamos hablando que jugó en el fútbol francés, donde ahí te pegan hasta más por lo que eres, si no pregúntale a Neymar. Y Dembélé no se lesionaba. Luego fue a Alemania, donde se juega un fútbol más físico y la potencia de los jugadores es conocida, pero aún ahí tampoco se lesionaba. Vino a la Liga Española y se lesionó. ¿Por qué?
Porque ya lo dijo Malcolm, entrenamientos de 40 o 50 minutos. Por esa razón es que Malcolm se rompió cuando fue al Zenit, cuando se dio cuenta de entrenamientos de 2 o 3 horas, porque su cuerpo no podía resistir. Y eso que Malcolm no era un velocista como Dembélé. Lógicamente, si Dembélé es un velocista, se le tiene que entrenar como un velocista. Y entrenarlo con 40 o 50 minutos, lo único que ibas a provocar es que se rompiera. Vez tras vez tras vez. Porque no estabas dándole el entrenamiento adecuado para un cuerpo, para un velocista. Y lo llaman paquete, porque se leen todo lo que dice la prensa que apoya esta directiva de los pesos pesados, porque quieren traer de nuevo a Neymar. A Neymar, que denunció al club. Y no solamente una vez. Estamos hablando que lo denunció 3 veces. Que perjudicó al club. Y lo perjudicó no solamente yéndose al Paris Saint-Germain, sino que no avisó previamente de su decisión, no aclaró su panorama, para que de ese modo uno pudiera en todo caso prever y comprar jugadores antes de que estallara todo ello y la gente se enterara de que el Barça tenía dinero por una incorporación de dinero que le estaba llegando producto de que Neymar había hecho un desplante al club yéndose al PSG. 222 millones decían, ¿no? Sí, 222 millones. Y al final terminaste pagando de más. ¿Cuánto por Dembélé? 145. ¿Cuánto por Coutinho? 160. Decir que esos 200 millones se fueron al agua, se hicieron humo. Y es al contrario, terminamos pagando ¿cuánto? Casi 80 millones de más. No habiendo ganancias, no habiéndonos perjudicado y las arcas estando vacías, haciendo renovaciones de jugadores que venían a menos y con aumentos salariales, dejando la masa salarial en riesgo, porque lo que paga el Barça precisamente es algo que no está escrito en los libros, que amenaza la economía del club, sino es que ya la has desbaratado por completo. Por eso también esas ventas de Arthur, ¿no? Compra a Pjanic por 60 millones porque vendía a Arthur por 70, dicen, ¿no? Por 72, perdón. Sí, vaya negociazo. Sí, para poder cuentas porque hay desbalances. Claro. Que la gente no se da cuenta. No se da cuenta dónde se está yendo el club. Y aquí hablando de Setién. Hablando de Setién. Dios. Y luego uno piensa que Bartomeu prevaleció. Nadie sabe cómo prevaleció a Bartomeu en la presidencia tantos años. Y lo prevaleció por culés que se dicen ser culés, pero realmente solamente piensan en las estrellitas. No piensan en el Barça. Por esa razón es que el club está como está. El club está como está. Jugadores devaluados, ¿no? Cuando ya no se puede hacer nada, empiezan a pedir cabezas. Pero lo piden con tanto silencio que al final no pasa nada. Porque al final la prensa pseudoculé empieza a echar las culpas por otro lado y ustedes se lo creen y empiezan a pedir cabezas de entrenadores como si ellos tuvieran la culpa de que es lo que está pasando en el Barça. Lo que está pasando en el Barça es culpa estrictamente de la directiva y de jugadores viciados que no aprenden a respetar al entrenador, que si lo respetaran se entregarían a muerte y no estarían hablando en prensa a través de sus voces extraoficiales diciendo que soy escéptico con el planteamiento del nuevo entrenador, que con Valverde estaban mejor, que si Valverde hacía el ridículo lo defendían y decían que el ridículo lo hacían ellos que jugaban, pero sí era el otro entrenador que no les gustaba y decían que para eso está el entrenador, echándole la culpa al entrenador.
porque se creen intocables. Y yo lo digo, el Barcelona tiene que ser limpiado por completo, tiene que hacer una purga prácticamente total. Y hablar con Messi y preguntarle, sinceramente, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Es este el Barça que te está llenando de ridículos para que la caverna tenga más titulares que usar en sus periódicos, señalándote a ti como pecho frío, como que no eres determinante, que no apareces en los partidos importantes, por, porque tú quieres seguir jugando con jugadores que ya no están para jugar 90 minutos, que ya no quieren correr, que ya se sienten satisfechos por haberlo ganado todo. ¿Cuál es tu deseo, Messi? ¿Tienes hambre de seguir ganando títulos? ¿Estás dispuesto a someterte a las instrucciones del entrenador que pongan? ¿De estar a muerte con el planteamiento? Crear un equipo en torno a la filosofía de juego que te ayudó a hacerte grande, que te llevó a ser el mejor del mundo, que te perfeccionó como jugador, porque recuerda que antes te lesionabas cada 2 por 3 y a medida se iba perfeccionando la filosofía, también tú te ibas perfeccionando en tus hábitos alimenticios y te un jugador que ya no se lesionaba. Ese ejemplo podrías usar con tu ejemplo a transmitirle a estos jóvenes a que no se sientan cohibidos, sino que se sientan libres en el campo para aportar y ayudar al Barça que pueda crecer. Tienes la capacidad para aceptar de que tus compañeros, por más amigos que sean, ya no están a nivel de jugar los 90 minutos y que deberían aceptar un rol secundario ya en el Barça. Si no estás dispuesto a aceptarlo, aunque seas el mejor jugador del mundo, por favor, entonces toma una decisión. Si para ti es más importante el Barça o tus amigos. Sin duda me gustaría que te quedaras, pero hasta ahora nadie entiende cuál es tu concepto de proyecto ganador. La gente quiere saber cuál es tu concepto de proyecto ganador. Ahora es necesario tomar una decisión. Necesitamos que se haga una verdadera revolución. Y esta no la va a tener Bartomeu. No estén echándole la culpa al entrenador, que la culpa son de los jugadores y de este staff técnico que se ha encargado de arruinar toda la filosofía que nos había hecho grandes. Que si seguían simplemente la hoja de ruta, el Barça no estaría con solo 5 Champions, quizás estarían con 8. Pero no. Se empezaron a darle el poder a jugadores y los directivos por un lado rajando de estos mismos para que surgiera esta anarquía y ese deseo de que no te ayudo y si te quieres que te ayuden, pues dame algo. Qué mal estamos. Qué mal estamos de verdad. Espero que los socios que se dicen ser socios o es que son madridistas disfrazados de culés ya deberían estar pidiendo, aunque sea vía streaming, la dimisión de Bartomeu y toda su directiva y que se convoque de una vez a elecciones, porque esto ya debe parar. ¿Cuándo van a parar a Bartomeu? Cuando se diga que estamos en rojos y ya no podemos fichar y ya no podemos pagar salarios, que ya estamos al borde de eso, que los ingresos que hace 10 años eran de 200 300 millones de superávit, ahora que estamos que ahora con Bartomeu estamos a 17 a 16 millones. De ganancia global por sobre los ingresos, 1.000 millones, de lo cual te queda un beneficio de 16 millones. Vaya, qué gran gestor. Con Laporte se llegaba a los 500 600 millones
tenía un superávit de 200 millones, a más. Y eso, ¿no? Incluso algunos eran a 100 millones, pero era porque se tenía que pagar las deudas que había dejado la gestión nefasta de Gaspar, y ahora vamos a tener que volver a hacer lo mismo, sin dinero, que necesitamos que vuelva a la puerta de nuevo para que vuelva a reconstruir el club. El Barça lo han arruinado todos, empezando por directivos, jugadores, entrenadores con mentalidad de amiguismo y no querer pretender ser entrenador, y pseudo hinchas culés y la pseudo prensa barcelonista y los socios que han estado inoperantes viendo cómo se desmoronaba el Barcelona y no hicieron nada. Hasta el Madrid gestiona mejor, y eso es lo más lamentable. Se necesita una limpieza ya. Nos podemos regalar ligas así aunque el Madrid gane con medios arbitrales como ha pasado hoy. No hay justificación, eso ya se sabía desde 1905, cuando el Moncloa se fue indignado por el arbitraje parcial a favor del Madrid. Desde ahí ya se sabía con qué pie cojeaba esto. Empezó a cojear la historia, no, de algunos clubes con las mayores polémicas en la historia. Si hubiéramos mantenido esta filosofía, ahorita no estuviéramos tirando al tacho los mejores años de Messi. Es hora de cambiar, o eres culé o no lo eres. Si lo eres, entonces haz algo y rescata al club. Si no lo eres, deja que se arruine pues. Y volvamos a la era de Gaspar, sin dinero, sin proyecto, y que la puerta vuelva a reconstruir todo de cero, para que lo sigan machacando. Dejen de leer prensa basura y empiecen a ver y analizar qué es lo que está pasando. Pues del momento que vieron lo que pasó con el segundo entrenador del Barça, ya tenían haberse dado cuenta, al menos ahí, de que esta generación ya no podía estar ni un momento más al mando del club. Es más, y lo digo ahora mismo, Messi ya no debe ser el capitán del Barça. No tiene liderazgo. Es el mejor del mundo, pero no tiene la madera para ser el líder del Barça. El liderazgo actualmente hoy tiene que estar a manos de Ter Stegen. Ter Stegen tiene que ser el portero. Sí, ese portero tiene que ser el capitán actual del Barça, bajo su liderazgo, que es el único que se ha partido la cara, el único que ha dado la cara. En Anfield, ¿recuerdan? Todos se largaron y Ter Stegen era el único que se paró a pedir disculpas a la afición. Ter Stegen es el único que no está de acuerdo por cómo se están manejando las cosas. Ter Stegen es el único que tú lo ves haciéndole caso al segundo entrenador, a Setién. El liderazgo del Barça tiene que recaer en manos de Ter Stegen para que ayude a los que están arruinando su carrera por las compras funestas y sin proyecto de Bartomeu a que se recuperen. Solo así empezaremos a remar de nuevo hacia adelante y no hacia atrás, y alejarnos de la catarata a la que nos está llevando la gestión de Bartomeu. Y el Barça volverá a ser un equipo grande.